Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ahora vamos a analizar el día de hoy los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos principios justamente se abrevian con esta sigla que ustedes pueden ver aquí, PCGA. Se conocen así a nivel Latinoamérica. En los países de habla anglosajona tienen otro nombre, pero usamos justamente estos principios contables de acuerdo justamente a lo que sería una reglamentación que emana, ¿verdad?, de todo lo que serían estos principios que son 14, ¿verdad? Este material fue elaborado por el contador público comercial Jorge Gavelán Sinairre. Así es su nombre, es peruano, es bastante conocido entre la comunidad contable, suele tener videos muy interesantes y por sobre todo también suele lanzar materiales informativos que ayudan muchísimo en lo que es el trabajo contable a nivel Latinoamérica. ¿Y por qué justamente estos principios de contabilidad generalmente aceptados debemos de estudiar? Porque justamente estos principios nos dictamina el cómo realizar el trabajo contable. ¿Y por qué las reglas contables se les denomina PCGA? Primero porque el principio sería una norma general que es de uso común, usual y por sobre todo es aceptada, ¿verdad? Porque se da un visto bueno y se admite como norma a seguir para establecer el trabajo contable en los países al menos de aplicación que a nivel Latinoamérica es casi en un 90 y algo por ciento es aceptado y aplicado, excepto en Venezuela y Haití. Ahora, ¿cuáles son estos principios? Aquí tenemos una lista, en total son 15, como pueden ver aquí, y vamos a ir viendo uno a uno para que podamos entender un poco qué es realmente lo que dice cada uno de estos principios de acuerdo a su aplicación práctica. Vamos a empezar con lo que sería la equidad. El primer principio justamente nos dice que se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa, a efecto de que los estados financieros reflejen equitativamente los intereses de las partes. Yo como contador no puedo realizar una contabilidad solamente a beneficio mío y para que solamente yo entienda. Yo tengo que realizar justamente mi contabilidad y preparar mis estados financieros de una forma tal que sea equitativo para que yo, empresa, esté reflejando mi situación y los usuarios terceros de la información contable puedan también leer en qué estado se encuentra mi ente económico, ¿verdad? Entonces, equitativamente se debe realizar el procedimiento de lo que sería la elaboración de la contabilidad propiamente dicha para todos los usuarios interesados en dicha información expuesta. El segundo principio que ustedes ya conocen es el de partida doble. Partida doble se refiere a que a toda partida registrada en el debe le corresponde otra partida registrada en el haber. No hay deudor sin acreedor y tampoco hay acreedor sin deudor. Siempre debe de existir esa igualdad entre las sumas que figuran en el debe y en el haber. Eso ya con la práctica vamos a aplicar, pero es el segundo principio que debemos de siempre tener en cuenta. Ahora, vamos al principio del ente. ¿Qué nos dice este principio? El ente tiene vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones distinto de las personas que lo formaron. Justamente todo estado financiero o de por ahí, si es que vamos a realizar la exposición de información contable, esta información se debe referir específicamente a un ente, a una empresa, vamos a decirle, un negocio, ¿verdad? Que como aquí dice, tiene vida propia. ¿Por qué? Por el tema de que ese negocio tiene un capital, tiene movimientos, tiene ingresos, tiene egresos y siempre y justamente se va a referir a algún tipo de negocio en lo que se refiere a información contable. Así que este es el tercer principio, muy importante, ¿verdad? Que debemos de conocer. Vamos con lo que sería el principio de los bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos. ¿Qué quiere decir esto? Bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Siempre que nosotros estemos revisando un estado financiero, vamos a encontrar ciertos tipos de elementos del patrimonio y estos elementos se refieren a bienes económicos, ¿verdad? Pueden ser materiales o inmateriales, pero sí se refieren siempre a los bienes
económicos. El siguiente principio nos habla de la moneda común denominador. Y en contabilidad generalmente se utiliza como denominador común la moneda que tiene curso legal en el país que funciona el ente. En el caso de este contador, él es peruano, ¿verdad? La legislación allí, como aquí en nuestro país, establece que la contabilidad se lleve en moneda nacional. Aquí llevamos la contabilidad en guaraníes. En Perú se lleva la contabilidad en la moneda denominada Nuevo Sol peruano, ¿verdad? Entonces, este principio establece justamente que de por ahí se pueda o se deba realizar lo que sería la contabilidad y expresar los términos en la moneda de curso legal de cada país. Si bien hay bienes que son valuados en otras monedas, siempre se tiene que hacer la conversión de acuerdo a lo que sería el tipo de cambio ya referente a esa moneda. Pero eso es un tema aparte que en su momento podemos debatir, pero de momento esto es lo que hay que conocer bien, ¿verdad? Que hay una moneda como un denominador y usualmente es la moneda de curso legal en el país, excepto en Latinoamérica, que sería Panamá, que utiliza el dólar. El siguiente principio nos habla, o se llama, mejor dicho, empresa en marcha. ¿Y qué nos dice este principio? Nos dice que toda información que está, vamos a decirle, expresa, se refiere a un organismo económico, o sería una empresa, cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección. Empresa en marcha no es otra cosa que decirnos este estado financiero que está siendo presentado se refiere seguramente a una empresa que está vigente y tiene proyección de vida porque va a seguir existiendo en el tiempo y en teoría va a seguir operando. Eso es lo que nos dice este principio. Ahora, siempre tenemos que también tener en cuenta que de por ahí pueden suscitarse algunas circunstancias no deseadas y que la empresa realmente cierre. Pero a no ser que eso suceda, se da por dado de que la empresa está en marcha. El siguiente principio sería lo que daría de valuación al costo. Valuar algo de acuerdo a su precio. El valor de costo o adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación. Cuando yo voy a justamente consignar el monto correspondiente a algún tipo de bien, siempre tengo que yo referirme al valor del costo. No tengo por qué ni agregarle valor ni restarle valor. El costo es lo que a mí me determina con qué términos o con qué cuantía monetaria estaría ingresando en mi contabilidad. Es importante que hagamos justamente esto. ¿Por qué? Porque este principio condiciona la evaluación de los bienes al concepto de erogación efectivamente producida. Lo que yo realmente gasté. ¿Cuánto fue? Y bueno, a ese valor yo tengo que dar ingreso. Siempre sin poner de más, ni mucho menos quitar de menos. Valga la redundancia. El siguiente principio nos habla del periodo. Siempre cuando estamos hablando de una empresa, nos referimos también, al menos aquí en Paraguay, a lo que sería el periodo contable y es ese lapso que media entre una fecha y otra. Usualmente es del 1 de enero o del 2 de enero, ¿verdad? Al 31 de diciembre. Como ya vimos, se pueden tener otros tipos de cierre en abril, en junio, pero lo que es usual coincide siempre con el año civil. Vamos con el principio de devengado. El principio de devengado: se registran todos los ingresos o todos los gastos en el periodo contable al que se refiere. Si sucedió en noviembre, se registra en noviembre. Si sucedió en diciembre, registramos en diciembre. A no ser, ¿verdad?, que por ahí haya un documento que sostenga que la fecha pasa al siguiente ejercicio. Vamos a suponer que por ahí yo estoy pagando un seguro. Yo contraté una póliza en octubre y la póliza me cubre por un año. Eso va a fenecer recién el año que viene, va a pasar al siguiente ejercicio. Pero justamente lo devengado, que va a ser octubre, noviembre, diciembre, voy a registrar hasta diciembre, los 3 meses. Ahora, los 9 meses restantes tengo que registrar en el siguiente ejercicio. Eso es lo que por ahí nos dice el principio de devengado.
corresponde registrar lo que atañe a cada periodo, así tácitamente. No hay forma de ni más ni menos tampoco. Principio de objetividad. Consiste en evaluar contablemente los hechos y actividades económicas y financieras en que participa la empresa, tal como estos se presentan, libre de prejuicios. Aquí justamente conviene decir que debemos siempre ser objetivos a la hora de evaluar y sobre todo registrar los hechos, ¿verdad? Yo si soy una persona objetiva y tengo como profesional contable, ¿verdad? Un principio, o mejor dicho, una actitud objetiva, yo no voy a mirar qué clase de operación es, sino que voy a registrar sin importar qué clase de operación es. De manera libre, sin prejuicios, tal cual como se presenta la operación. Hay que ser objetivos, no podemos nosotros justamente elegir o dar prioridad o cambiar o dejar de registrar. La objetividad siempre tiene que estar presente en lo que sería la labor contable. Muy importante este principio que aquí nos habla el autor de este texto. Ahora, el principio de realización. Los resultados económicos se registran cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o de las prácticas comerciales. Justamente si es que por ahí sucedió algo, cuando sucede recién eso se registra. Y por eso aquí nos habla de que si nosotros se realizó algo en una fecha, en esa fecha se tiene que realizar, dicho sea de paso y valga la redundancia, ese registro, ¿verdad? Nosotros lo que no podemos es dejar que pase un tiempo y imputar a otro mes, por darles un ejemplo, algo que sucedió hace 3 meses atrás. Entonces, tener siempre en cuenta el principio de realización y por sobre todo, ¿verdad? Tener en consideración que hay que registrar cuando se realiza, ni más ni menos. Pasando al siguiente principio, el principio de prudencia significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo. Particularmente, yo no estoy muy de acuerdo en lo que sería este principio, porque lo barato siempre sale caro, ¿verdad? A veces la gente me dice, no siempre sale caro. Es cierto, a veces no sale caro, a veces un mismo producto tiene otro precio. Por darles el famoso ejemplo de Ciudad del Este, que nosotros conseguimos en Asunción a un precio de 3 millones, allí conseguís la misma marca, el mismo modelo, con las mismas características y la misma garantía por 2 millones. Te ahorras 1 millón, pero ponerle entre combustible, otras cuestiones más, te sale un 500.000 la diferencia, pero tenés el mismo producto. Y en este caso, la prudencia, ¿verdad? Habla de eso, que si yo tengo dos opciones, yo tengo que optar por el precio más bajo. ¿Por qué? Porque tengo que ser prudente con el manejo de mi recurso, que es el dinero, ¿verdad? A la hora de comprar, porque lo que se quiere es evitar el despilfarro. Pero a veces no es despilfarro, a veces es asegurar, a veces es optar por calidad, y calidad a largo plazo retribuye lo que sería justamente un bien, ¿verdad? Con buenos resultados y que perduran en el tiempo. A veces compramos cosas desechables que tenemos que volver a comprar y entonces, pues, entre comillas, no sale el tiro por la culata. Pero hay honrosas excepciones que hay que considerar. Así que, particularmente aquí se podría discutir, pero es lo que enuncia este principio y que en teoría hay que adecuar a lo que sería la compra de bienes del activo. Bien, vamos al principio de uniformidad, si es que sí, uniformidad. ¿Qué nos dice este principio? Bastante básico, pero muy importante. Los estados financieros de un determinado ente o empresa deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Yo no puedo hacer el ejercicio 2020 de una manera y el ejercicio 2021 cambiar mi forma de contabilidad y hacer totalmente distintas las cosas. No. Me pide o me dice este principio que yo tengo que mantener y por sobre todo aplicar el mismo principio periodo tras periodo tras periodo.
Eso nos dice lo que sería uniformidad. Ahora, ¿qué nos dice este principio? El siguiente, de significación o importancia relativa. Aquí, muy importante, ¿verdad? Siempre cuando nosotros estamos ponderando o estamos aplicando estos principios, es necesario actuar con sentido práctico, ¿verdad? A veces, a la hora de hacer un registro contable, nosotros, si podemos, ¿verdad? Tenemos que ser un poco más prácticos. Por ejemplo, les doy, ¿verdad? Usualmente las empresas se suelen comprar a diario y también periódicos, ¿verdad? A diario se compran estos periódicos. Y para hacer el registro, para evitar, supongamos que es una empresa grande, y entonces para poder nosotros ahorrar un poco el factor tiempo, se puede hacer un solo registro mensual de la compra de periódicos, a través de lo que sería una especie de registro. Luego el total se hace en un solo asiento por la compra de periódicos del mes, por darles un ejemplo, ¿verdad? Esto en el sentido de que nos ahorramos tiempo, ahorramos menos asiento en el libro diario y también es algo más práctico y ordenado que puede optar una empresa por un ejemplo que yo les puedo dar, ¿verdad? Siempre optemos, ¿verdad?, por la practicidad a la hora de aplicar estos principios y las normas particulares que establece. Ahora bien, ¿qué nos dice el siguiente principio? Que es el de exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea indispensable para una adecuada interpretación. Yo cuando estoy informando, estoy presentando mi estado financiero, yo lo que tengo que dar es toda la información necesaria para que haya una buena interpretación de lo que dice mi estado financiero. Yo también tengo que dar discriminación de esa información para que yo pueda de por ahí ver con más detalle qué es lo que significa algo que por ahí a mí me interesa y quiero ahondar un poco más en ello. Entonces, yo al interpretar eso y al poder leer, ya voy a saber la situación económica y financiera y también los resultados económicos de esa empresa, si es que se provee la información necesaria para esclarecer todos aquellos aspectos inherentes al movimiento operativo del ente. Así que es muy importante que se exponga siempre toda la información necesaria para que pueda dar una buena interpretación a los usuarios de esa información referida a los estados financieros. Y luego de la exposición, ya justamente hablando aquí para redondear nomás, aquí tienen la bibliografía de este material. También está ligado a lo que sería, y se había quitado este principio porque ya era un poco redundante, la significatividad, que sea significativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se adopta como criterio para revelar hechos relevantes, ¿verdad? Cosas que sí o sí tenemos que revelar. Y de acuerdo al tipo de empresa debemos de clasificar, ¿verdad? Entonces, esto antes había como el principio número 16, pero ya se integró en uno solo que sería el principio de exposición. Entonces, eso de manera un poco aclarar, hay otros textos que aún mantienen esto como un principio, pero no está de más decir cuál fue el cambio aplicado recientemente y que se mantiene hasta el momento. Así que espero que les haya servido esta pequeña explicación y que también tengan en cuenta, ¿verdad?, todos estos principios que están vigentes y que se deben de aplicar a la hora justamente de elaborar y presentar, por sobre todo, los estados financieros que se emanan a partir de los registros contables.